Complutense de Madrid. Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac Norte. También tiene el diplomado en Derecho Fletcher Law School. Eh, es diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana en México, diplomado en Compliance por la Universidad Panamericana, diplomado por la NADE en materia de Compliance y Anticorrupción, subcoordinador del Compliance de GIAO, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. También está certificado internacional en ética y compliance del TEC de Monterrey y LEC Brasil en compliance e investigación forense y Top Compliance México. Él actualmente es Chief Compliance Officer de Grupo Expansión, es responsable de la implementación, monitoreo y cumplimiento del programa de ética, integridad y cumplimiento del Grupo Anticorrupción, Prevención del Lavado de Dinero, Ética e Integridad, Seguridad de la Información y Protección de Datos. También es catedrático de Derecho Constitucional en diversas universidades del país y, bueno, es autor de varios libros, Los Grupos Parlamentarios, publicado por la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano. Y bueno, pues para abreviar, la verdad es que es muy amplio el currículo, la currícula del doctor. Y vamos entonces mejor a dar paso para que nos explique y nos ayude con esta exposición. Bienvenido, Bernardo, y bueno, pues adelante con la charla. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos los que hicieron posible que yo estuviera aquí con ustedes en los próximos minutos. Por supuesto, al Comité de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, a Hagámoslo Bien, Etos y Bien por tu Empresa, y entre todos. En fin, lo, 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 lo agradecido que estoy yo con ustedes por poder platicarles acerca de las ventajas estratégicas que tiene la implementación, la puesta en marcha de un programa de compliance al interior de las empresas. Y no solo las empresas, a través de los organismos públicos que también deberían echarle ya un vistazo, ¿no? Que cansados estamos de ver fallas por aquí, fallas por allá. Tengo que mencionarlo y lo hago a título personal, pero en México en los últimos 2 días acabamos de vivir toda una simulación procedimental constitucional, ¿no? Para la elección de la ahora nueva fiscal general de la República. Si yo echo la mirada para atrás en los últimos años, como era una queja constante de la oposición, ahora gobierno, de que no respetaban los procesos, de que los simulaban, y esto es lo que pasó este fin de semana, y no podemos estar ajenos, porque eso es corrupción. A ver, perdón, pero ventajas competitivas, procesos perfectamente direccionados, y no solo me refiero al caso de Ernestina, sino me refiero a esta elección que tuvimos extraordinaria en julio del 2025, esta simulación de elección del Poder Judicial amedrentada por acordeones que resultaron ser las mismas de las personas electas. O sea, como le he dicho en diferentes foros, ni la Rosa de Guadalupe le sale tan bien, de verdad. Es increíble cómo frente a nosotros vemos cómo se maniatea, utiliza la Constitución, y ahí es entonces en donde falta mucho camino, porque no va a haber poder humano que detenga esto. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros al interior de las empresas y desde el sector privado? Pues poner nuestro granito de arena, entender, por supuesto, el nuevo paradigma empresarial. Hay que entender el contexto en el que estamos, ¿no? Ya son 7 años, y hacia atrás fueron 6, y hacia atrás 12, y hacia atrás 69, en fin, más de 200 años de vida constitucional, en donde hoy día estamos parados en una afrenta empresarial, en donde se incrementan cada vez más las obligaciones normativas, cada vez hay más leyes, más reglamentos, más protocolos, ¿no? Hay una presión por parte de los inversionistas, se van a cumplir ahora en unos meses 6 meses de esta pandemia de COVID, y entonces las regulaciones, las presiones, los inversionistas, los stakeholders a los que se les debe, pues claramente tienen cada vez más presión, presión de liquidez, presión de operación, presión por hacer las cosas bien. Y cuando hay esta presión de hacer las cosas bien, y si no me van a salir bien, pues entonces las voy a hacer a mi manera. Y ahí es donde comienzan los riesgos, ahí es donde empieza el riesgo, no solo cuantitativo, sino cualitativo, de las empresas que no quieren portarse bien. Entonces, la tendencia global ya desde hace muchos años es que esta figura de compliance, de cumplimiento normativo, dejó de ser un mecanismo de defensa, sino claramente hoy día hay que tener la claridad que es un mecanismo de gobernanza y sobre todo de competitividad, que los va a posicionar a ustedes empresarios, que los va a poner a ustedes micro, pequeños o medianos empresarios en otra bolsita.
les he dicho en otros foros que compliance es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. Entonces, dejemos de ver la implementación de buenas pautas de conducta, de buenos controles internos, de buenas prácticas corporativas como un costo, como un gasto. Claramente la implementación de los programas de compliance en todo el mundo es una inversión estratégica. Una inversión estratégica que les va a generar valor, no solo a ustedes como persona, como líderes, sino a la empresa. Y eso en consecuencia tendrá lo que todos queremos, un crecimiento sostenible de las empresas. En cualquier momento, por favor, alcen la mano, intervengan y háganme preguntas. Esto no es un monólogo, sino es parte de... Entiendo, habrá un espacio de preguntas y respuestas en los próximos minutos. De igual manera está abierto para ustedes. Pero entonces, ¿cuáles son las ventajas de un programa de compliance? ¿Qué ventajas estratégicas tiene la cultura o los programas de compliance en las empresas mexicanas? Pues imagínense nada más, al ser un sistema de gestión de riesgos, pues prevenir los riesgos legales y sobre todo los riesgos de la responsabilidad penal, que no olvidemos, parece que fue ayer, pero ya pasaron 10 años. En aquel lejano 2015, cuando reformamos las leyes, el Código de Procedimientos Penales, en donde se estableció la figura de la responsabilidad penal de las empresas. Entonces, 10 años después, poco hemos hecho. Sí, ahí está en la norma, sí, ahí está en la ley, pero al final del día las empresas siguen haciendo lo que se les da la gana. Déjenme decirlo en las palabras más respetuosas y educadas que conozco. Entonces están muy expuestos. Están expuestos a sanciones administrativas, a sanciones penales, a sanciones fiscales, ni qué decir de las sanciones ambientales o laborales. Y ojo, competencia económica, porque se nos olvida. Porque de pronto estamos solamente pensando que compliance es para el criminal compliance, para estos programas de anticorrupción y para mitigar la responsabilidad penal. Y no, yo quiero platicarles hoy que esto se dimensiona mucho más allá de un simple programa anticorrupción en las compañías. ¿Y de qué nos sirve un modelo de prevención de riesgos? Pues imagínense, ¿qué beneficios tiene prevenir esos riesgos? De entrada, que los puede atenuar, es decir, disminuir, o incluso excluir de una responsabilidad penal de la empresa. Si acreditan a través de las prácticas y las buenas prácticas de compliance en su empresa, contar con un programa de cumplimiento normativo, pueden ser exonerados incluso de la responsabilidad que puede tener una persona que cometió un delito al interior de sus empresas. Un programa de compliance genera trazabilidad, es evidente, genera evidencia, tienen ustedes manera de acreditar que es un programa que está vivo, no solamente de papel. Es decir, con un programa de compliance ustedes pueden acreditar y demostrar sobre todo la debida diligencia. Otro punto muy importante es la protección del órgano de gobierno, de la alta dirección. Un programa de compliance, está demostrado, minimiza la responsabilidad directa de ese gobierno corporativo, de directores, accionistas, miembros del consejo de administración. Y no es para es lo que llamamos el blindaje corporativo de una compañía. Pero ese blindaje corporativo no es para que se porten mal, para que hagan lo que quieran, ¿no? Para seguir evadiendo el impuesto, para seguir pagando ahí casi con billetes de Monopoly el salario. Porque sí, parece broma, pero los trabajadores hoy día de pronto aceptamos lo que sea, que nos paguen en efectivo, seguimos firmando cartas en blanco, que me paguen por aquí, que me den de alta con el mínimo en el I. O sea, no nos importa porque estamos tan necesitados y estamos tan desesperados que no importa que me pague con quetzales de Guatemala. Ahí veo yo cómo los cambio a dólares y luego a pesos y pues no importa, ¿saben? ¿Sí me explicó? O que me paguen a través de estas tarjetas monederos que quién sabe dónde funcionan, quién sabe dónde jalan, pero pues ahí están. Entonces claramente eso está representando un riesgo. Entonces un programa de compliance para ustedes, para el que lo quiere, repito, no para el que lo necesita, lo que nos va a permitir es minimizar los mecanismos de defensa. Nos va a permitir establecer protocolos, lineamientos, controles internos, que ojo, no se confundan. Compliance no es auditoría, compliance no es control interno, compliance, es el cumplimiento normativo. Es la responsabilidad de tener todo un mecanismo de defensa para la prevención de los riesgos al interior de la empresa. Y en consecuencia, ¿qué creen? Fortalece al gobierno corporativo, eleva la reputación, los van a mirar con otra cara. Hoy día las empresas grandes, las 500 grandes, los gobiernos, las transacciones internacionales,
requieren que las empresas mexicanas cuenten con programas de compliance, porque sí tiene ventajas económicas y financieras, se los aseguro. Se van a ahorrar sustancialmente mucho dinero porque van a mitigar y van a reducir esas sanciones, esos litigios. ¿Cuánto cuesta un litigio? ¿Qué maña de veras, y lo digo con todo respeto, qué maña de veras de las empresas de ofrecer el 50% en la liquidación? Es que nadie dé el 100%, entonces ahí están en el RIF. Eso es antiético y al final del día no habla bien de la compañía. Por eso mucha gente también ya no está tan de acuerdo en estar en estas empresas donde hacen las cosas ahí medio raras, en donde, les repito, te pago por aquí, te pago por allá, pero al final pues, te descuento o me devuelves y así ya la libramos. No. Empresas con un programa de compliance robusto y fuerte, está comprobado, comprobadísimo, que registran menos sanciones, menos multas, menos pleitos y menos reclamaciones. Porque tienen procesos, porque tienen una cultura de integridad corporativa. Yo se lo he dicho a colegas míos, empresarios también, les digo, ¿dónde está? Y suena muy fuerte, y pido perdón, pero suena muy fuerte cuando les digo, es que no tienen educación corporativa. ¿Qué es la educación corporativa? Pues es el famoso behavioral compliance. Ese compliance procedimental, esa figura de compliance que no hace cosas raras. Esa figura de compliance que disminuye la probabilidad de los riesgos. Riesgos que pueden ser catastróficos. Pregúntenselo a Cibanco, pregúntenselo a Intercam, pregúntenselo a Vector, Casa de Bolsa, pregúntenle a los exfuncionarios que están en la cárcel, pregúntenlo al presidente Nicolás Sarkozy de Francia, a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, envueltos en temas de corrupción y han ido a la cárcel. Sí, ya salieron, sí, en México van, o sea, sí. 22 gobernadores, 22 exgobernadores en México en la cárcel. O sea, ¿dónde quiere estar su empresa? Contar con un programa de compliance les va a permitir abrir las puertas a concesiones, a licitaciones. Va a evitar que pierdan esas licitaciones, que sean excluidos. Va a evitar que pierdan esas concesiones, que pierdan esas oportunidades de hacer negocio con el gobierno. Y de entrada hacer negocios con el gobierno pues siempre tiene un riesguito, porque México es un país corrupto. El Índice Nacional de Percepción de la Corrupción desde los últimos 10 años a la fecha nos sitúa en el lugar 138, 140 de integridad corporativa. Pues porque no la tenemos. Ahí es en donde entra entonces la cultura de compliance. Ahí es donde entra entonces un buen programa de compliance, con políticas, procesos, lineamientos, códigos, con una verdadera cultura de conducta. Porque va a mejorar su posición si son empresa pública en los mercados. Van a tener acceso a mejores fuentes de financiamiento e inversión. Ojo, y seguramente ustedes ya conocen alguna una transacción u operación de las que me refiero. Cuando tratan con fondos internacionales, con bancos, con aseguradoras, hoy en día la gran mayoría nos exige que acreditemos que tenemos sólidas políticas de gobierno corporativo y por supuesto de compliance. Entonces ahí sí quiero al Bernie, ¿verdad? Bernie, ayúdame porque estoy licitando y necesito un chango como tú para que vean que... ¿Cómo? No se trata de tenerlo solo para obtener el contrato, se trata de tenerlo de manera permanente. Facilitar las alianzas, joint ventures, operaciones de M&A. Les van a pedir que acrediten dónde están en materia de cumplimiento corporativo. Al final del día, amigas y amigos, las empresas con un buen programa de compliance son más atractivas para clientes y socios, para cualquier tercero. Un buen programa de compliance reduce esto que llamamos los costos ocultos, esos que no vemos, pero que hablan claramente de la falta de organización en una compañía. La ineficiencia, de pronto, la duplicidad, la fuga de activos, la incapacidad de retener a personal capacitado, sobornos, fraudes, conductas ilícitas al interior de la compañía. Me están grabando, bueno, no importa, ya siempre lo pregunto y siempre me regañan, pero les voy a contar un caso real.
hace unos días, después de una investigación en materia de compliance en la compañía, tuvimos que prescindir, porque así lo recomendé yo, después de una investigación profunda, recomendé la salida de una persona clave en la compañía. Esa persona que nadie quería meterse con ella porque pues como que sabía, porque tenía mucho tiempo, porque pues trabajaba muy libre, ¿no? Más allá de sus formas que eran complejas, eso ya es un tema más conductual. Empezó a hacer estas cosas raras, o más bien, déjenme decirlo otra vez, detectamos que empezaba a hacer cosas raras al interior de la compañía. Entonces le pusimos el ojo, entró compliance directamente, de manera muy sutil, ojo, todo con base en el protocolo de atención a denuncias, todo con el procedimiento establecido, todo como el que pueden ver público en grupoexpansión.com, así de sencillo, es transparente y público. Y entonces la persona intentó hacer algo indebido, intentó sacar fármacos, ¿no? Medicamentos de la compañía, con el pretexto de que los iba a donar, que era medicina obsoleta. Por supuesto, el protocolo de seguridad le impidió la salida, ahí dejó todo, y al día siguiente pues no supo explicar a dónde llevaba, eran, si no me equivoco, eran como 5 o 6 kilos de medicamentos, caducos y vigentes, o bueno, en buen estado. Entonces ahí se despertaron cualquier cantidad de alarmas. La alta dirección me pidió una investigación inmediata. Por eso también les digo, olvídense de las investigaciones que duran 4 meses y 5 días. No, estas son investigaciones de horas. Tienen horas y minutos para tomar decisiones. Eso habla de la alta cultura de compliance en sus empresas, cuando tienes la capacidad de reaccionar inmediatamente. No hay tiempo de hacer análisis de riesgos, no hay tiempo de hacer un mapa de calor. Olvídense de eso. Hoy día para eso está la tecnología, incluso la inteligencia artificial. Nos hace ser un poco más eficientes, reducir tiempos. Y por supuesto que esta mujer tenía antecedentes de conductas, de cosas raras, de haber hecho esto, pero nadie se atrevía a darla de baja. Justo yo tenía que tomar un avión para ir a Guatemala y antes de irme dejé esa recomendación con una investigación irrefutable de pruebas verídicas, de testimonios reales, en donde corroboraron las acciones ilícitas de la persona. Por supuesto, al día siguiente que le ponen a la persona su baja de la compañía, aceptó inmediatamente y se retiró de la compañía. Ojo, ¿eh? ¿Quién suelta su trabajo así de rápido? ¿Quién no opone? ¿Quién no se opone o al menos solicita una mayor explicación? Pues alguien que seguramente sabía que si yo seguía investigando hacia atrás, en los últimos 6 años, pues me iba a dar cuenta que seguramente su casa estaba acondicionada gracias a Grupo Expansión. Y no por el hecho de su salario, sino por todas las cosas que sustraía de la compañía. O sea, robo, cárcel. Pues la colaboradora dijo, no se preocupen, me voy de inmediato. Y entonces este caso que fue real en esta semana, no tuvo otra cosa más que llevarme a la reflexión de estas ventajas de una cultura de compliance. Y llegué a la conclusión de que claro que la tienen, porque estas ventajas operativas y de organización son las que funcionan en el momento oportuno. Sí, habrá situaciones que no sean competencia de nosotros, pero la gran mayoría sí lo son. Porque vas a lograr estandarizar procesos al interior de tu empresa y en consecuencia vas a ser una mejor empresa. Vas a ser más eficiente, porque vas a contar con políticas, con procesos, con manuales internos que te van a profesionalizar en tu operación. Cualquiera que ésta sea, ¿eh? Esto es para todos. No importa qué sector de la industria seas, es para todos. Pero recuerden, es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. Reducir la incertidumbre, que cada área sepa cómo actuar, en qué casos, bajo qué protocolos, bajo qué procedimientos, que no necesiten que esté el jefe ahí diciéndoles qué hacer, por Dios. ¿Cuántos colaboradores, si no está el jefe, llegan tarde, se van temprano, me pongo a sacar las fotocopias a color, total que le cuesta a la empresa, es la tarea de la criatura, son los flyers para la publicidad de la comadre, me llevo... Pero si está el jefe, ahí están, esperando siempre a ver qué les pide el jefe. Cambiemos esto ya, y eso es cultura de compliance. Porque justamente lo que va a hacer es gestionar todo este riesgo integral. Te va a permitir ver con una mente muy abierta, in the flesh, como dicen los americanos, en dónde estás parado.
Claro, un buen programa de compliance va a implicar hacer matrices de riesgo, evaluaciones periódicas, auditorías, monitoreo. Pues sí, pero qué bueno, audítenme. Yo soy el primero que alzo la mano, audítenme. Solo auditándome y señalando mis puntos de oportunidad es donde puedo mejorar. En el programa de cumplimiento normativo lo que vas a hacer es vas a integrar todos esos riesgos, los legales, los operativos, los financieros y ojo, el reputacional, que ese luego se nos olvida. Y pensamos que la reputación pues siempre va a estar ahí y no, perdón, la reputación cuesta más de 20 años establecerla y perderla en un solo clic. Entonces, un tema muy relevante también hoy día que no quiero dejar de mencionar es el tema de la ciberseguridad y la protección de datos en las empresas. Cantidad de problemas a través de la tecnología, de fraudes, de delitos, de usurpación de información, usurpación de identidad, y los he vivido, los hemos vivido en la compañía. De repente llega un email masivo del CEO de la compañía y nos pone a movernos a todos. Cuando el CEO me dice, Bernie, yo no mandé nada. ¿Cómo? Es tu dirección, es tu sitio web. Alguien nos hackeó. Entonces, el compliance moderno, el reciente, el compliance que ya está hablando con la inteligencia artificial, el compliance que ya está hablando con tecnologías de la información, pero ya, el que ya le está invirtiendo a estas herramientas tecnológicas, es el que tiene que ver con data governance, el que tiene que ver con que se estén cumpliendo las pautas de privacidad, que se estén estableciendo estándares de seguridad corporativa. No lo escuchan mucho en México porque no está tan desarrollado, pero en el mundo, Estados Unidos y sobre todo en la Unión Europea, las sanciones a las empresas por robo de datos es altísima. Pregúntenle a Facebook, bueno, Meta ahora. Pobre señor Zuckerberg, cada año tiene que ir al Congreso a sentarse en el banquillo de los acusados porque qué manera de vulnerar u utilizar esa data que arrojamos nosotros cuando pues nosotros nada más pues nos metemos al Facebook, ¿no? O nos metemos al Instagram, o vamos a ver el WhatsApp, o vamos a ver ahora el TikTok. Bueno, pues toda esa información que está ahí tiene que tener esa protección. Porque es proteger la marca, la reputación, la confianza pública. Para mí, y eso es algo en lo que trabajo muchísimo en Grupo Expansión, la reputación para mí es el activo intangible más valioso que tiene la compañía. ¿Cuánto vale su reputación? Por otro lado, un incidente de fraude, un incidente de corrupción, verdaderamente destruye años y años de inversión en imagen. Les reitero, pregúntenle a Cibanco, a Intercam, a Vector, pregúntenle al ex CEO de Nestlé que fue cesado, pregúntenle al ex CEO de Astronomer, Andy Byron, que por haber salido en la Kiss Cam con la novia, que resulta que era su directora de humano, o sea, todo mal. Y claro que tiene impacto, no solo el haberlos despedido, sino retomar la confianza de tus clientes, porque te pueden cerrar la cortina, como le cerraron la cortina a Cibanco, a Intercam y a Vector Casa de Bolsa. Pero todo esto sería imposible, amigas y amigos míos, si no se construye desde una base de cultura ética. Esa es la realidad. Una cultura, una verdadera, una sólida cultura de compliance corporativo va a permitir encontrar ese liderazgo ético que hay en la compañía. Tendrán que capacitar, sí, es parte de el entrenamiento, las capacitaciones al personal. No puedes exigirle a tu personal si no lo capacitas. Es como el salón de clases, no basta compararte en la escuela y decirles, yo tenía una maestra que nos decía, pónganse a leer toda la hora. ¿Qué aprendí en esa clase? Nada. Tienes que involucrarte. Tienes que encontrar los mecanismos para que la gente sepa que ese programa de compliance está vivo. Tienes que decirles que existen mecanismos de denuncia y mecanismos de sanción, porque en consecuencia tendrás una mejora en el clima laboral. Evitarás verdaderamente que la gente se vaya. No saben la cantidad de personas que se han ido de la compañía porque no tenemos la capacidad de retener talento.
A veces por pretensiones económicas, pero también a veces por las cosas que las empresas hacen. Los empleados, los colaboradores, los trabajadores de cualquier empresa siempre van a tomar mejores decisiones cuando tienen claridad, cuando tienen trazabilidad de los riesgos de la operación y sobre todo conocen sus consecuencias. Y no es que tengan miedo, simplemente tienen claridad de cuál es su función y cómo lo deben de hacer. Un buen programa de compliance a todas luces facilita la rendición de cuentas. Es un punto natural de encuentro, de diálogo entre los inversionistas, los terceros, y me refiero a proveedores, clientes, la prensa misma, en donde hablan el mismo idioma, en donde no hay nada oculto, no hay nada raro. Y entonces te volteas con el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, en estas contrataciones públicas. Y les decía hace unos minutos, muchísimas licitaciones nacionales o internacionales hoy día exigen modelos de compliance, que acredites tener modelos y pautas de integridad corporativa. En materia anticorrupción sobre todo, pues está el TME, capítulo 27, y los controles adecuados, no solo de papel, no es un white paper, es algo que tienes que tener la capacidad de acreditar lo que está vivo. Por eso, ¿cómo acreditamos ustedes y yo, seres humanos, que estamos vivos? Pues todos los días despertamos, damos gracias a Dios, al menos yo, respiramos, acredito que estoy vivo porque me despierto, camino, me muevo, subo, bajo, vengo, hasta la noche que vengo doy gracias otra vez y me duermo. Lo mismo es lo que yo les digo, ¿cómo lo hacen para un programa de compliance? Pues es que bien implementado, bien hecho, sin duda alguna puede marcar la diferencia entre ganar o no ganar una licitación, ganar o no ganar ese contrato. Pero no me vayan a andar ahí ofreciendo el 10%, el 15%, póngasela del Puebla, ponme donde hay, yo te hago las bases de la licitación, tú no te preocupes, yo consigo las empresas, ¡pum! Y cuando te das cuenta, pues resulta que la Miss Universo es hija del director de Pemex que obtuvo un contrato por 4,000 millones. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Sí me explico? Y no es un tema del corazón, es un tema de compliance, es un llamado a revisar nuestros programas de compliance en las empresas y si no lo tienes, a implementarlo. Muchas empresas extranjeras solo contratan ya proveedores que cumplan con estándares de compliance, que cumplan con estándares de debida diligencia, porque a ellos sí los obligan, a diferencia de México, que esto no es obligatorio. Y hacer un programa de compliance es realmente sencillo. De verdad. Los pilares que yo he hablado en otros foros de un programa de compliance, los pilares mínimos de un programa de compliance, son muy conocidos porque van un poco de la mano con lo que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México. Tiene que haber ese compromiso de la alta dirección, tiene que haber una evaluación e identificación de los riesgos, tiene que haber políticas, procedimientos, protocolos, pautas de conducta, un código de ética y conducta, controles internos, procedimientos claros, tiene que haber una línea ética, tiene que haber una ventana de denuncia, un canal de denuncia. Y que también tenga protección al denunciante, porque aquí nos da pavor denunciar. Y si no nos da miedo o pavor denunciar, pues mejor me hago de la vista gorda porque, pues, ¿a mí qué? No, es que te tiene que importar. Yo siempre les digo en mis conferencias y a mis alumnos y amigos que yo soy, creo que de los pocos colaboradores que no puedo hacerme de la vista gorda. Si es de mi conocimiento la comisión de un delito, de una actitud antiética, tengo que proceder. Pero ¿cuántas personas en una compañía de 800, 1000, 1500 se enteran todos los días de algo y no dicen nada? Bueno, el no hacer nada también los hace parte de ello. Tiene que haber un sistema disciplinario consistente. La gente tiene que saber que hay consecuencias ante el incumplimiento. Y no en un tema inquisitivo, sino un tema lógico y natural, de que al que obra mal tendrá una consecuencia. Porque en esta compañía no hay tolerancia. No hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia a los delitos, no hay tolerancia a las malas prácticas corporativas, no hay tolerancia al acoso sexual, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. La eficiencia de un programa de compliance muchas veces se mide por la evidencia documentada, la integración diaria que hagas de tus procesos
y la capacidad que tengas de detectar, prevenir y corregir. Esa es la realidad. ¿Cómo lo acreditas? Con capacitaciones. Aquí están. ¿Cómo lo acreditas? Aquí están mis políticas. ¿Cómo lo acreditas? Aquí está todo el esfuerzo. Aquí están los controles. Aquí está el comité de integridad, el comité de ética, con sus sesiones cada 3 meses. Aquí está el informe anual del comité. O sea, hay materialidad. Entonces, como les decía, y abriré el foro para preguntas y respuestas con mucho gusto, sin duda vean la figura de compliance, vean a los programas de cumplimiento normativo como una inversión, véanlo como un seguro de vida empresarial. No es un gasto, es una inversión. Los va a blindar corporativamente para poder tener mejores alcances, mayores clientes. No saben la satisfacción que es hablar con un cliente que ya conoce este tema y dice, oye, ¿cómo está tu programa de compliance? ¿Me subo yo al tuyo o tú te subes al mío? Va a mejorar la eficiencia, la competitividad, su acceso a distintos mercados, su reputación. ¿Cuánto vale la reputación empresarial y cuánto vale la reputación personal? Regreso al ejemplo. Pregúntele a Andy Byron, de Astronomer. Pregúntele a este CEO de Polonia, no recuerdo bien su nombre, pero que en Telemundial le arrebata la gorra a un niño en una final de fútbol. Pregúntele al ex presidente de la Federación Española de Fútbol dónde está su reputación después de que besa indebidamente frente a los ojos del mundo a una jugadora de la selección española. Creo yo finalmente, amigas y amigos míos, que en el México actual, lo digo con todo respeto, que en el entorno empresarial actual, que en las 32 entidades federativas que conforman a mi México, a nuestro México, tener un programa de compliance no es una opción. Desafortunadamente no es obligatorio, como en otros países. Pero estoy cierto que implementando un buen programa de compliance estamos dando un paso hacia adelante para el crecimiento empresarial y para la operación de esas empresas que dicen, yo sí quiero hacer las cosas diferentes. Como dicen aquí, hagámoslo bien. Yo creo que esa es la pauta en donde podemos arrancar con este tema. Yo aquí cerraría mis comentarios, por supuesto que estoy abierto, ustedes me van diciendo el tiempo, porque como ven me puedo quedar aquí como monólogo y lo hago 200 veces al año, entonces váyanme diciendo. Esto es un poco lo que quería yo comentarles. Gracias Oscar, el programa va de la mano con esas intenciones, con esas ganas, con esos beneficios, que ojo, no es de la noche a la mañana, como todo conlleva tiempo, conlleva rigor, conlleva disciplina y conlleva eso que no nos gusta de pronto, cambios. Y a veces no nos gusta cambiar. Gracias. Adelante, Oscar y Angie, con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, estamos nosotros aquí participando y agradeciendo sobre todo tu participación, pero participando como comités de participación ciudadana, tanto de Quintana Roo, gracias Ale, y de Estado de México por parte de nosotros, pero es otro escenario, son otras personas y hay que comentarlo. No a todos o todas las empresas tienen la capacidad de tener un oficial de cumplimiento. Entonces, debemos aprovechar todas estas oportunidades y agradecer, hagámoslo bien, y a estos, son los que nos están trayendo, pues estos programas de integridad que a final de cuentas, como tú lo dices, pues vienen, que si bien es cierto que vienen en la ley y hay una guía en la ley de responsabilidades administrativas, la ley general y las locales, bueno, pues es más antigua, ¿no? Es como quien dice, es anterior, la Coparmex ya lo manejaba, el COSO ya no lo manejaba, independientemente. Muchas de las empresas y buenas prácticas empresariales así lo demuestran, pero esta es una gran oportunidad. Por eso yo convocar a los oyentes, a los eh, que podamos nosotros a los discentes y que ustedes como docentes en este proceso, pues que podamos aprovechar esta herramienta que es muy importante, pero aparte está a la mano y al alcance de todas las empresas estamos convocando conjuntamente.
Gracias, Oscar. Había otra persona por ahí que creo que alzó la mano, ¿no? Adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible esta comunicación. Y bueno, mi pregunta sí va directamente a Bernie. Pues hablas de todo esto que parecería que ha ido de menos a más, de mucho menos a más el tema del compliance, ¿verdad? Ahora, en las empresas y demás, yo estoy en una empresa de iniciativa privada, entonces mi pregunta va dirigida hacia el tema del compromiso de la alta dirección, Bernie. ¿Pudieras compartirnos alguna buena práctica, alguna situación que tú hayas vivido en tu gran experiencia que nos pueda afianzar y darle pues un sentido más real y de mayor compromiso, perdón, hacia la alta dirección? Gracias, Angie. A ver, claro, más allá de, insisto, ya pasaron tantos años que ya no puedo regresar a hablar como hablamos hace 10, 15 años del famoso tone at the top y los buenos deseos, intención. No, eso ya quedó en la retórica, pero es una realidad. La, la, la pauta de ejemplaridad que los liderazgos en la compañía tienen que dar es inevitable. Si no tienes eso, es muy difícil que tu programa de compliance pueda desenvolverse. Una buena práctica, pues es la única que yo conozco, es ese mandato imperativo del Consejo de Administración de implementar un programa de compliance. Ese mandato imperativo del Consejo de Administración al nombrar a un oficial de cumplimiento al interior de la empresa. Y si son muy chiquitos, no importa. Un accionista puede ser el propio oficial de cumplimiento. A ver, si para asambleas juegan con ser secretario, luego escrutador, luego conforme nos gusta y queremos llevar la asamblea, como por qué no hacer las cosas bien para la implementación de un programa de compliance. Entonces, mi mejor recomendación es sensibilicen muy bien a la alta dirección. No es véndanles la idea del programa, no, es sensibilícenlos de la importancia de los programas de cumplimiento normativo. Al final del día, difícilmente, sí me he encontrado, pero difícilmente he encontrado a un accionista que una vez escuchado, como ustedes lo escucharon en los últimos minutos, de los beneficios de un programa de cumplimiento normativo, diga, oye, no, yo sí prefiero seguirme jugando ahí el riesgo, yo sí prefiero pagar la multa, yo sí... No, sí llega en un momento donde sensibilizas a esa alta dirección y eso resulta fundamental para que en consecuencia se pueda ir desdoblando toda la implementación de un programa de cumplimiento normativo. O sea, ténganlo cerquita. Un poco como decía don Vito Corleone del Padrino, ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Y aquí no es que sean tus enemigos, pero simplemente pues, son los dueños del negocio que muchas veces son los primeros que se brincan los procesos. Son los primeros que dicen, se hace como yo quiero, pero es el 95% de las empresas mexicanas. De Ulises, por acuerdo. favor, todavía tenemos creo que 2 minutitos, ¿verdad? Para una pregunta, por favor, a tus órdenes. Muy buenas tardes a todos. Es correcto, algo que muy importante en el tema de compliance es que cuando tienes las directrices bien establecidas y claras, como la película de 300, ¿no? Aunque tengas un líder y él no se encuentra, otro toma su lugar y ejecutan correctamente la operación. Sin embargo, al no tener una estructura clara ni una visión a dónde llegar, es cuando comienzan precisamente los bomberazos y se va desboronando poco a poco la empresa. Es importante, la verdad, muchas gracias. Me gustó tus comentarios y tu plática. Te agradezco, me retomas y me retroalimentas todavía parte de lo que traíamos por ahí. Y pues muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario, a tus órdenes. Pues creo que Yo ya no hay tengo una más pregunta más, solo una más. Sí, adelante. Gracias, Alejandra. Bernie, buenas tardes, gracias. Con tu charla, con tu plática, me hiciste por ahí soltar unas carcajadas. Se me hizo bastante entretenida, o sea, como bastante realística, real. Y quería hacerte una pregunta. Yo trabajo para una asociación civil y algo con lo que siempre me he encontrado y muchas veces he trabajado para asociaciones que son extranjeras. Y justamente estoy aquí en esta reunión porque uno de mis temas es, yo no soy abogada, no sé nada de compliance, pero me he encontrado justo con esto, con la noción de que como vienen de otro lado y pues justamente se ubican en lugares chiquitos de México, de cualquier otro país de Latinoamérica, se hace todo como quieren. Y no hay, de repente como que no pagan la luz porque pues es un pueblo chiquito y nadie se va a dar cuenta, y luego no pagan esto y luego hay fraudes y que salió. Entonces yo quería consultarte
¿de qué forma? Porque claro, a veces son muy pequeñas las organizaciones que trabajan en terreno de esta forma y de repente empiezan solo con 2 personas en terreno y de repente ya crecen muchísimo, ¿no? Lo cual hace que para que sea verdaderamente, pues no sé si un pretexto o una justificación de decir, bueno, es que como funcionamos con donativos, pues como, ¿por qué tendríamos, si no soy un corporativo, tener una oficina de compliance, ¿no? Pues de aquí a que nos auditen y que encuentren que estamos acá, ¿cuál sería la mejor forma que tú recomendarías que para todo lo que sean non-profits, alguien pudiera empezar a trabajar todo este tema de compliance cuando creo que todavía, al menos para todas las non-profits, todo es como muy, no sé, siento que muchas tienden a empezar. Desafortunadamente, digo, yo trabajo para esto, pero en el camino he visto que la formalización llega mucho tiempo después por lo mismo de, ay, pero somos non-profit. Entonces, no sé si tú tengas alguna recomendación como en este punto, ¿cómo podemos trabajar toda esta parte junto con la transparencia, ¿no? Gracias, Dafne, ¿verdad? Dafne. Sí, a tus órdenes. Gracias. Hace una pregunta maravillosa porque justamente va encaminada a esto que les decía hace unos momentos. No necesitan ser una gran empresa. Pueden empezar 2 personas. Puede ser, o sea, asuman, más allá del nombre o del título, que como yo siempre les digo, el mío es demasiado fancy, y eso llama la atención. Regresamos a lo básico. Es simplemente 2 personas. Uno asume la responsabilidad y emite un decálogo en un documento. Puede ser un código de conducta, no tiene que ser un código como el de Uber, que es de 400 hojas, incumplible. O sea, es de qué manera transmites y dejas establecidos y bien cimentados los pasos de las buenas prácticas corporativas. La tolerancia al riesgo, el apetito al riesgo a veces es tan grande porque nunca es suficiente, porque queremos todo. Nunca podemos decir es suficiente. Es como con la tóxica y el tóxico. Todo. ¿En serio? ¿Todo? Come on. ¿En serio? Esa es un poco la respuesta a esa pregunta. Las ACEs o las pequeñas, medianas y microempresas empiezan simplemente con la decisión, con el compromiso público de conducirse de manera ética en los negocios o en cualquiera que sea su actividad. A partir de esa comunicación, ese es el primer paso de todo programa de compliance, el asumir el compromiso ético derivado de la realidad mexicana desde hace 10 años, el Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes que han derivado de ellas, pero que al final del día, lo digo con todo respeto, después de 10 años no hay nada. ¿Y quieren más realidad? Vean de qué manera acaban de elegir a la nueva fiscal. Y estoy seguro que a mi amiga, la doctora María de la Luz Mijangos, la primer y única fiscal en materia de combate a la corrupción, pues le van a dar las gracias en breve. Y el nuevo o nueva fiscal anticorrupción, pues a ver quién será, pues seguramente será alguien a modo de la fiscal a modo de la presidenta de la República. Perdón, pero esa es la realidad de México. Así nos ven allá afuera, ¿eh? Todo este año he tenido la oportunidad de viajar y así nos ven allá afuera. No como el país de ensueño, no como el país, nos ven como el país que hace cosas raras bajo el marco de la ley. Entonces, pues eso es lo que yo les invito a que no le echen tanto ojo a eso, mejor pónganse a ver otras cosas, porque por eso les decía al inicio, es que ni los capítulos de La Rosa de Guadalupe salen tan bien. Entonces, no seamos de esas empresas que simulemos, no seamos de esas empresas que paguemos por nómina mínima, tanto, porque entonces en 10 años vas a ir al IMSS, oigan, pues yo trabajé 10 años, pues sí, pero pues tu patrón nada más pagó poquito. Casos reales, ¿eh? Hoy tengo una persona en la compañía que trabajó muchísimos años y por una omisión interna no ha podido hacer su trámite de jubilación hace más de 2 años. Porque pues al de finanzas, que ya no está, pues se le olvidó pagar unos trimestres o unos bimestres o semestres, como sea. ¿Saben la afectación que tiene esa persona? Eso no puedo decir lo que pienso porque estamos en público con gente muy bonita, pero esas son las cosas raras que están muy alejadas de lo que claramente tiene que ser una cultura ética corporativa. Estoy a sus órdenes, por alguna circunstancia no puedo proyectar, pero bueno, me encuentran ahí en el Instagram. Ale, tú tienes todas mis redes, tienen mi teléfono, se los pongo aquí, les dejo no sé cómo aquí, les dejo aquí mi correo, búsquenme cuando quieran, cualquier material informativo que quieran, no gasten, yo se los regalo, yo ya lo gasté, yo ya lo compré, ya lo tengo, y esa es mi misión en la vida. De pronto, ahí está mi WhatsApp, ahí está mi mail,
alguna norma política, hizo libro de por dónde empiezo, ABC, CBA, lo que quieran, cuenten conmigo, escríbanme y estoy a sus órdenes. Gracias, Ale, querida, gracias a todos en Hagámoslo Bien. Etos, bien, o sea, gracias de verdad, para mí es un privilegio, es la segunda vez que estoy con ustedes y ojalá que sean muchísimas más. Estoy muy, muy contento y agradecido por estar con ustedes. Gracias. No, muchísimas gracias. Les pedimos que no se retiren porque lo que sigue es precisamente una solución o parte de una solución a lo que Bernardo nos está comentando, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Entonces, pero antes de esto, pues vamos a darle un reconocimiento a Bernardo por acompañarnos, realmente compartir su conocimiento tan generosamente. Es la segunda vez que está con nosotros. Él estuvo en la clausura de precisamente la generación 2025 y lo invitamos a la promoción de la generación 2026, que precisamente es esta, y para eso están ustedes aquí, para a escucharlo a él, que logre sembrar en ustedes esa semilla de esa inquietud. Y ahora pues vamos a darles parte de una solución a esa inquietud con la que ahora seguramente se quedaron. Y Bernardo, pues nuevamente el agradecimiento y por tu generosidad y sinceramente por lograr crear en las personas dejar esa semilla, como dices, ¿no? De no estamos bien como lo estamos haciendo, pero podemos hacerlo de otro modo y mucho mejor. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, que sigan con su sesión. Ahora, yo me retiro, en 8 minutos tengo que estar en otra universidad hablando justamente de estos temas, pero pues es lo que sé hacer un poco. Les agradezco de todo corazón, que tengan un bonito fin de semana y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias Bernardo. Gracias.